Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, como le decía, actualmente se está haciendo mucho lo que es la microbiota intestinal, ¿no? Y se habla mucho de que lo que uno consume, ¿no? Y puede influir mucho en lo que es el tipo de microbiota intestinal que uno va a tener durante toda su vida y puede condicionar también enfermedades. Se ha visto relacionado los cambios de la microbiota intestinal en personas obesas, personas que son diabéticas, e inclusive en personas con entidades clínicas neurológicas, en depresión, por ejemplo, ¿no? E inclusive se ha visto tratamientos con probióticos para mejorar la flora intestinal en caso de entidades clínicas, que vamos a ver más adelante en algunos estudios que se traen. Entonces, lo que es la microbiota intestinal va a ir variando conforme uno va comiendo los tipos de alimentos. Sabemos que los primeros 6 meses, la leche materna es la que va a ser parte importante en dar los probióticos necesarios para la flora intestinal o para la microbiota. Eso tiene que ver el factor bifidus o bifidobacterium, que va a condicionar la mejor absorción de lactosa y mejores condiciones saludables para la microbiota y va a disminuir los problemas gastrointestinales. Entonces, los lactobacilos que pueda conllevar y conlleva a que esta flora intestinal sea un ecosistema más saludable para el lactante. Pero conforme van ingresando los azúcares, van ingresando mayores cantidad de tipos de alimentos de origen animal y bajo consumo de fibra, conlleva alteraciones, cambios en la microbiota intestinal. Entonces, el mismo ingreso temprano de comida chatarra va a generar, condicionar también que la obesidad sea mucho más propensa en los niños a mediano plazo, y ni siquiera a largo plazo, sino a mediano plazo. Entonces, la microbiota intestinal está compuesta por su gran mayoría por bacterias que pertenecen a dos filos importantes, a los Firmicutes y los bacteroides, en los cuales siguen los filos Actinobacteria y Probacteria, ¿no? Que son los más importantes. Se han hecho análisis globales y diferentes hemisféricos de la Tierra, y mucho tiene que ver, ¿no? El ecosistema, ¿no? Que está rodeado y la alimentación que reciben durante todo su día para que los tipos de enfermedades estén presentes, ¿no? Mira, las personas hay lugares donde tienen mayor cáncer que otros, y se ha visto el tipo de alimentación que están recibiendo, o lo que es la obesidad, ¿no? ¿No? El tipo incremento mayor consumo de comida industrializada, ¿no? Los países o los ciudadanos de vida urbana tienen más riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles que los que es vía rural, más que nada por el tipo de alimentación que reciben. Entonces, la función más importante que tiene la microbiota intestinal es una función metabólica que va a regular lo que es la tasa metabólica y lo que es también que puede prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, uno de los ácidos grasos de cadena corta que se produce a nivel intestinal, por ejemplo, es el ácido butírico, ¿no? El ácido butírico y el ácido propiónico, que son dos ácidos grasos de cadena corta que son muy saludables y que van a prevenir enfermedades a nivel intestinal. Entonces, se ha visto que el ácido propiónico va a inhibir o va a impedir que haya una síntesis de colesterol endógeno. Entonces, le conlleva también que hay disminución de problemas cardiovasculares. Entonces, esto a nivel intestinal, el ácido butírico, ¿no? Va a evitar que aparezca cáncer de medio intestinal, va a favorecer una fuente energética diferente para el colonocito. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta, que son producto de la fermentación que conlleva el consumo de fibra dietaria, verduras y frutas, va a conllevar que el cambio de la microbiota intestinal va a prevenir muchas enfermedades crónicas no transmisibles. En un estudio, ¿no? Realizado con respecto a la regulación de la microbiota intestinal y su impacto en la obesidad, se ha visto que esas personas que consumen alimentos chatarra, ¿no? Hay un cambio muy sustancioso en su microbiota por su bajo consumo de fibra, ¿no? Este estudio realizado en el año 2024 habla sobre cómo está impactando en la salud, especialmente en la obesidad, en lo que es el bajo consumo de fibra.
Entonces, ¿qué es lo que se ha visto, no? Se ha visto que lo que es los firmicutes, que es un tipo de bacterias, ¿no? Que se incrementan más, ¿no? En esa población, lo que va a conllevar también menor producción de ácido butírico y el ácido acético que está relacionado más a la parte lipogénica, mayor síntesis de colesterol. Entonces, los tipos de bacterioidetes, que es otro tipo de bacterias, género, que están disminuidos en los obesos, va a conllevar, como son principales, que van a sintetizar ácido butírico, ácido propiónico, que son dos tipos de ácido graso de cadena corta, van a estar disminuidos porque el tipo de bacteria están aumentadas. Entonces, se ha visto que estas presencias de estos, de estos tipos de géneros de bacterias están relacionadas con los obesos. Pero no solamente ellos, se ha visto también otro tipo de microorganismos. Como le digo, esto está dando pasos agigantados, que no solamente es por la falta de alteración de estas bacterias, sino también tiene que ver con qué otro tipo de bacterias están alterados. Porque lo que se busca es mejorar y buscar una solución al problema de la obesidad. Están buscando, entonces, ¿qué le está faltando? Si sabemos que la microbiota intestinal es una parte importante para regular el metabolismo del individuo, entonces si le está faltando algo de una bifidobacteria, entonces hay que agregarlo, pero se ha visto que no solamente eso, hay otros factores más. Entonces, esto sigue en proceso y se han encontrado mucho más cosas, muchas bacterias que están presentes y no solamente es agregarle tanto ese tipo de lactobacilo o bacteria para mejorar el problema de su microbiota y mejorar su estilo. Recuerden que las verduras no solamente van a favorecer cierto tipo de presencia de un tipo de bacterias, sino otro tipo más de bacterias. Y como se habla mucho ahora lo que es el fenómeno nutricional, tiene que ver mucho de cómo los alimentos, el ADN del alimento, qué acción va a hacer sobre el ADN de la célula del enterocito o del colonocito. Entonces, y además la respuesta que va a dar esta célula colonocito o enterocito sobre el ADN del alimento que está entrando. Recuerden que ahora está en boga los alimentos transgénicos, o sea, alteraciones también del ADN alimentario. Eso conlleva a que nuevas respuestas, que no puede ser una respuesta igual que una persona para todos igual. Por eso se está conllevando lo que es necesario, lo que es una dieta mucho más personalizada, dependiendo del tipo de alimentación que haya tenido durante toda su vida. Hoy se habla de los psicobióticos. Psicobióticos tienen que ver la presencia de bacterias o microorganismos probióticos que que van a ingerir mucho en el estado de salud mental de la persona. Se ha visto también que estos bifidobacterios pueden, durante 6 semanas mejoró el grado de depresión por los síntomas del síndrome del intestino irritable, ¿no? Entonces, conlleva que estos estudios que en la parte de debajo de la diapositiva les, le he dejado estudios para que lo puedan revisar con mayor detenimiento. Y también, por ejemplo, el lactobacillus reuteris, que es otro tipo de lactobacillus que se debe administrar en pacientes con TEA, o sea, autismo, que van a revertir los comportamientos agresivos y antisociales. Ahí mejora el comportamiento social. Pero se está viendo que no solamente es un tipo de cepa, porque recuerden que los lactobacilos tienen diversidad de cepas. Entonces, las cepas que están viendo, hay diversidad de cepas, también lo que es lo que puede tener mucho mejores resultados. Esto sigue, es una muestra pequeña que han hecho, algunos resultados que han tenido, que son muy auspiciosos, y están buscando que se es en general. Entonces, en el mercado es difícil conseguir la lactobacillus reuteri solo, pero encuentra como un suplemento. Les cuento que la lactobacillus reuteri es también, de acuerdo al tipo de cepa, ayuda bastante en lo que es la reproducción intestinal. Pacientes que están con cáncer, por ejemplo, ¿no? Después de su tratamiento con radioterapia, con quimioterapia, le dan glutamina con lactobacillus reuteri para mejorar su flora intestinal y su absorción. Entonces, recuerden que esta radioterapia y la quimioterapia arrastra todo también las células, no solamente negativas, sino en positivas, son buenas, va a alterar su absorción. Los cuadros diarreicos se van a alterar. Por eso es que la lactobacillus reuteri va a mejorar esa digestibilidad, la absorción. Y la glutamina va a entrar como una fuente energética directamente para el enterocito colonocito. Entonces, es clave en qué momento, en qué tipo de pacientes se va a ingresar los lactobacillus reuteri dependiendo de la patología.
Por eso que los estudios están yendo en medio en popa a ver qué beneficios pueden tener. Entonces, ¿cómo está funcionando la microbiota intestinal? Van a estas microorganismos que se producen, van a hacer grandes beneficios a nivel intestinal, van a cambiar el pH intestinal, van a mejorar para que no se peguen células cancerígenas a nivel intestinal. ¿Gracias a quién? Al butirato, el ácido butírico, que va a dar una protección a nivel de las células intestinales. Entonces, esto va a hacer como una pared protectora, para que no las células que sean dañinas para el estómago o a nivel del colon o a nivel intestinal se adquieren células que sean cancerígenas o que sean dañinas para la salud. Entonces, esta microbiota intestinal va a ir cambiando, sí. Recuerden que al nacimiento el alimento inmediato es leche materna, pero recuerden que hay casos que hay lactancia mixta y lactancia artificial, casos muy especiales. Entonces, esas leches maternizadas son generales. Entonces, la microbiota intestinal de cada niño es diferente. Puede alterar su metabolismo, puede alterar su flora intestinal, sí. Mucha leche maternizada quiere mucho parecerse a la leche materna, pero nunca podrá igualarla, porque la leche materna tiene sustancias bioactivas, ¿no? Son únicas que la madre ha producido, es la que necesita su bebé. Entonces, es un grupo muy importante que la lactancia materna sea la leche, la primera leche que debe ingerir el recién nacido. Recuerden que la primera leche es el calostro, y esto va a ir tiene sustancias inmunológicas muy importantes. Conforme va pasando los días, ¿no? Va a una leche de transición, y al 12º día ya es una leche ya madura y tiene muchas otras cosas, más componentes más importantes. Entonces, esta microbiota intestinal se vuelve mucho más compleja y progresivamente hasta alcanzar los 2 y 3 años de edad. Entonces, es clave, ¿no? Que los niños reciban los primeros 6 meses exclusivamente de la leche materna. Entonces la leche materna, la leche materna tiene que ver también con la alimentación de la madre, sí. La madre tiene que alimentarse balanceadamente o adecuadamente para que su leche materna sea de calidad. Una cosa es la calidad de leche materna y otra cosa es la producción de leche materna. La producción de leche materna va a depender mucho de la absorción de recién nacido. Y esto va a tener los cambios, y a partir de los 65, 70 años empieza a cambiar nuevamente. Y curiosamente, que si vemos a partir ya de adulto mayor, la persona que comienza a aparecer con diabetes, hipertensión, van tomando sus medicamentos, justo a los 65, 70 años, su prescripción de tratamiento médico también va cambiando, porque aparecen otras entidades clínicas más, y todo su flora intestinal va alterando. Entonces, se han visto que muchos de los antibióticos pueden alterar mucho lo que es la ingesta de algunos micronutrientes, de vitaminas, de minerales, y la microbiota intestinal también se va alterada por eso. Entonces, esto va evolucionando y la persona de acuerdo va avanzando la edad, y va a depender qué alimento está consumiendo para que la microbiota intestinal también sea diferente conforme va avanzando la edad. Entonces, tenemos acá cifras claves que les he traído. De 1 a 2 kilogramos como peso medio de la microbiota humana en el adulto, hay 10 millones de bacterias que pueblan nuestra microbiota intestinal. Entonces, y de 800 a 1000 especies de bacterias componen la microbiota intestinal humana. Y esto va a depender mucho, nuevamente, si que la persona consume prebióticos, si la persona consume probióticas, si consume verduras y frutas. O sea, 1/3 de nuestra microbiota es común a la de la mayoría, mientras que los otros 2/3 son específicos de cada persona. Por ejemplo, ¿no? El tipo de alimentación que recibe. Entonces, es lo que dice que son vegetarianos, obviamente que ahí va a ser muy diferente a la gente que no son vegetarianos, ¿no? Pero hay muchos, el consumo de dietas hiperproteicas, por ejemplo, con bajo consumo de fibra, también va a alterar también lo que es la microbiota intestinal. Entonces, las personas que hacen ejercicio, deporte, consumen bastante proteína animal y bajo consumo de fibra, ahí va a tener problemas también en su cambio de microbiota intestinal. Por eso es importante que la alimentación sea balanceada. Entonces, se ha visto que la microbiota intestinal va a regular tu metabolismo energético,
va a regular el almacenamiento de grasa, ¿no? Porque va a producir también ácidos de cadena corta, especialmente el ácido acético, que va a ser directamente relacionado a lo que es la lipogénesis. Los trastornos metabólicos asociados a la obesidad, si la persona consume más comida chatarra, más consumo de alimentos refinados, más grasa saturada, conlleva, y bajo consumo de fibra, conlleva que la obesidad y la microbiota intestinal se vea alterada. Entonces, hay estudios que están realizándose porque quieren ver la solución. Se habla también de que la muestra de heces de cada persona te va a mostrar qué es lo que le está faltando. Sí, sí, hay personas más estresadas, más depresivas, más esquizofrénicas, obeso, colesterol. Su muestra de heces va a mostrar qué cosa tiene exceso y qué cosa le está faltando, qué cosa es desbalance. Entonces, ya se está apuntando a eso. Va a ser que dicen lo que va a ser nuestra huella digital de la salud, la muestra de heces. Se ha estudiado durante 5 años, por ejemplo, la relación entre el microbiota intestinal y su genoma en el desarrollo de la obesidad y de trastornos ligados a la conducta alimentaria de la persona. ¿Y cuál ha sido la conclusión de este proyecto, de ese estudio, de este proyecto? Que han encontrado que las cepas bacterianas van a ser, podrían ser la próxima generación de probióticos para combatir y tratar la obesidad. Pero la obesidad, como digo, no solamente es una solución a encontrarme los prebióticos, la bacteria que le está faltando a los obesos. Pero ¿por quién lleva ese desbalance? El tipo de alimentación que recibe la persona. Si no se mejora la conducta alimentaria, nuevamente va a regresar el problema, ese desbalance de la microbiota intestinal de las células o de las bacterias saludables. Hay un desbalance. Tiene que ver mucho que ver su comportamiento alimentario de la persona. El consumo exceso de proteínas, como decía, genera algunos metabólicos tóxicos, como le decía. Mayor consumo de proteína de origen animal y poca cantidad de fibra me va a conllevar también trastornos metabólicos y también a nivel intestinal. Esta dieta rica en fibra se asocia con en depresión, peso corporal y enfermedades metabólicas crónicas. Sí, si yo ricas en fibras, menor riesgo de depresión, si el peso corporal va a estar más adecuado, si las enfermedades metabólicas crónicas van a ser disminuidas, menor riesgo, claro. Si yo consumo fibra dietaria, el riesgo que tengo obesidad, el riesgo que tenga diabetes mellitus, el riesgo que tenga hipertensión arterial va a estar disminuido. Dirán, no, pero profesor, la hipertensión no solamente puede ser por persona obesa, sino también por consumo de sal, correcto. También puede ser por estrés, correcto. También puede ser por bajo horas de sueño, sí, por otros factores más, sí. Pero voy a disminuir un factor de riesgo, porque para dar un problema crónico hay varios factores de riesgo, y tengo que mejorar mi factor de riesgo. Yo sé que el sobrepeso, la obesidad abdominal, me va a dar riesgo de obesidad, sobrepeso, de riesgo de problemas cardiovasculares, sí. Pero si yo consumo fibra, no hay obesidad abdominal, menos riesgo de diabetes mellitus, menos riesgo de problemas cardiovasculares, sí. Pero hay otros factores más que también tienen que atacarse. O sea, no solamente la alimentación, sino el estilo de vida de la persona. Entonces, la conclusión del estudio es que estas bacterias uniformes o Bifidobacterium pseudocadetum, que son estas bacterias que en el estudio se han visto que reducen la obesidad, pueden modificar los trastornos de tolerancia oral a la glucosa y están mucho relacionadas a la depresión asociada también a la obesidad. Entonces, estas bacterias se dice, vamos a otorgar a las personas que son obesas, que tienen diabetes, pero como le digo nuevamente, no solamente dar eso, sino el comportamiento alimentario. Esa conducta alimentaria que tiene la persona hay que modificarla. Esa estaría una tarea titánica, ¿no? Porque el problema del sobrepeso y obesidad a nivel mundial ahí todavía sigue latente. Entonces, esta alteración en nuestra microbiota intestinal, este desbalance se llama disbiosis intestinal, que va a conllevar afecciones digestivas, hay muchas personas alérgicas alimentarias, la disbiosis intestinal te puede dar cáncer, como decía, ¿no? Te consumo más comida chatarra, más frituras, ¿no? Esas células esas sustancias cancerígenas que se producen en la fritura, como la caroleína, se va a ir a las células intestinales y va a dar cáncer o también enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades neurodegenerativas también se ha visto en las personas que consumen también bajo consumo de fibra y también con otros factores más que pueden estar conllevados. O sea, no es solamente la disbiosis intestinal te va a dar obesidad, diabetes, te puede dar otro tipo de enfermedades porque también otros factores más asociados a ellos.
sea, como les digo, lo que nos toca hacer como personal de salud, usted como futuros médicos, disminuir los factores de riesgo que va a desencadenar a una entidad clínica, y es obesidad, es hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades depresivas, enfermedades neurológicas. Hay que ver cuáles son los factores de riesgo y disminuirlas. Entonces, en estudios en Bélgica, observan que la mayoría de bacterias intestinales humanas producen neurotransmisores, como la dopamina y serotonina, y que permite que las neuronas comunicarse entre ellas. O sea, nuevamente tallamos, hay que consumir, ¿no?, alimentos que nos den una microbiota intestinal adecuada, saludable. Estamos yendo nuevamente al consumo de verduras y frutas. Y nos analizamos, nos preguntamos, ¿consumimos la recomendación mundial de la OMS diariamente? Tres frutas de diferente color diariamente. Y no digo un jugo, por tratar de estar en forma natural. Y dos tazas o dos raciones de verduras de diferente color diariamente. Entonces, de repente, dos o tres veces a la semana, pero el consejo es que sea todos los días. Entonces, es muy importante eso. Se ha visto en este estudio, ¿no?, que estos Coropococcus y Lister están relacionados con la depresión, ¿no? Se infirma que estas bacterias están, y la producción de butirato se va disminuido en el tipo de depresión. O sea, no solamente eso. O sea, nuevamente digo, se ha encontrado esto, pero no solamente la depresión se va a encontrar deficiencia de estas bacterias, sino también otros estudios más, otras bacterias más que se encuentran, porque nuestra microbiota intestinal tiene diversidad de tipos, como decía, diversidades, y como decía, un tercio de nuestra microbiota puede ser igual, pero los dos tercios son diferentes de cada persona. Y va a ser diferente de la alimentación que tuvo de recién nacido. Si recibió lactancia materna exclusiva, si fue lactancia mixta, si fue artificial. Entonces, tiene que ver mucho. Si su consumo de verdura fue muy intermitente. Estamos hablando solamente de alimentación. Pero recuerde que todo tiene que ver la salud actualmente, el manejo de estrés, el manejo de las horas de sueño, la actividad física, que conlleva también a muchas consecuencias que mejora la calidad de vida de la persona. Entonces, como ven, se ha visto también que esta comida chatarra, que va a alterar lo que es la inflamación de la persona, ¿no? Para que vean nada más que la comida chatarra te conlleva a mayor riesgo de hiperglicemias, ¿no? El problema cardiovascular, mayor riesgo de obesidad central, que te conlleva diversidad de enfermedades. Entonces, y si hablamos de mujeres, ¿no? La obesidad, ¿no? En mujeres, mayor riesgo de cáncer a los senos, entonces, cáncer mamario. Entonces, esto es muy importante de cómo va a conllevar alteraciones, ¿no?, de la disfunción intestinal, que mayor riesgo de cáncer a nivel intestinal, los cambios que pueden ver. Recordemos que la microbiota intestinal interviene en la producción de ácido graso de cadena corta y también la síntesis de vitamina K. Favorece también la absorción de micronutrientes como el calcio, hierro, magnesio. La producción de inmunoglobulinas y citoquinas que van a mejorar la inmunidad. Por ejemplo, la fructosa oligosacárido, el FOS, que es una parte de la fibra etaria. Inducen también la tolerancia de antígenos alimentarios, ¿no? En el caso de esas personas que son alérgicas a cierto tipo de alimentos, va a depender mucho de cómo fue su alimentación. Es verdad que hay una predisposición genética, que hay otros factores más, sí, pero lo que está al alcance de uno para solucionar, es por eso cuando hay una alergia alimentaria, no sé alergia a qué alimento es, porque muchos alimentos son potencialmente alergénicos. Entonces tiene que verse la frecuencia de consumo y ver y tiene que ver qué tipo por qué reaccionó así. ¿Por qué dentro de una familia no todos los hermanos son alérgicos a cierto tipo de alimentos? ¿O por qué no todos en una familia no tienen problemas digestivos por cierto tipo de alimentación? Entonces, es clave también de la microbiota intestinal. Ayuda a lo que es la digestión de alimentos, va a alterar el pH intestinal, ¿sí? Va a impedir que haya aparición de cáncer en el intestinal, ¿no? Lo que decía el ácido butírico. Entonces va a eliminar los radicales libres que pueden ocasionar daños a la salud. Estimula la producción de emulsión intestinal y como ello va a mejorar la función de la barrera intestinal, previniendo enfermedades cancerígenas y también
para prevenir muchas enfermedades gastrointestinales. Entonces, para la prevención y tratamiento de disbiosis, a veces el consumo de frutas y verduras de diferentes colores, el uso descarado, ¿no?, de antibióticos de forma irracional. Muchas personas se enferman, van a la farmacia, ¿qué puedo tomar? Por tal cosa, se automedican. Entonces, acá en nuestro país, la automedicación es una moda, ¿no? Entonces, evitar a que vaya a la posta de salud, mucho va a demorar, van al farmacéutico y ya está. Porque le hizo una vez una prescripción médica, le hizo bien, pese a que todas veces va a ser la misma tratamiento. Entonces, y es por eso de que es importante un control, lo que es la educación. Como le digo, no solamente la alimentación, hay gente que consume pues todo lo que es antiinflamatorio, dolor, y esto va a alterar también su microbiota intestinal. El uso de prebióticos y probióticos es lo recomendable, ¿no? El consumo de yogur, el consumo de frutas, el consumo también de lactobacilos, que de repente, o de los germines que pueden ayudar también a mejorar su flora intestinal, cuando de repente hay un problema gastrointestinal que ha tenido. Hay que mejorar la flora intestinal mejorando el tipo de bacterias o de su microbiota. Entonces, con esta diapositiva, vemos que ven ustedes la presencia de frutas y verduras, que va a depender mucho en lo que es nuestra microbiota intestinal. No sé si hay una pregunta. ¿No hay preguntas? No, doctor, todo claro. Mm, muy bien, entonces la diapositiva se lo voy a pasar al delegado Renzo, ¿ya? En este momento para que no tengan ningún problema para sus exámenes que vayan a tener. ¿Ok? Está bien, doctor. Yo ya se lo comparto a mis compañeros. Ya, ok, ya. Tenemos en contacto. Cuídense. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias.